Hoy es el 20 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la nueva versión internacional. Ezequiel 40:28 hasta el 41:26. Y siempre estamos en este templo futuro, que para mí siempre es un poco misterioso. Luego me llevó por la puerta del sur hacia el atrio interior. Midió la puerta del sur, la cual tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus salas, sus pilares, su vestíbulo también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventana a su alrededor. Ambos medían 50 codos de largo por 25 codos de ancho. En su derredor había unos vestíbulos de 25 codos de largo por 5 codos de ancho. Su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Sus pilares también tenían grabados de palmeras. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. También me llevó al atrio interior que daba al oriente y midió la entrada, la cual tenía igual medida que las anteriores. Sus salas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor. Ambos medían 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados de palmera a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. Luego el hombre me llevó a la puerta del norte y la midió. Esta tenía las mismas medidas que las otras. También tenía celdas, pilares, vestíbulo y ventanas a su alrededor, y medían 50 codos de largo por 25 codos de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados de palmera a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. Había una sala que se comunicaba con el vestíbulo de cada puerta. Allí se lavaba el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 4 mesas, 2 de cada lado, donde se mataba a los animales para el holocausto, para la ofrenda por el pecado y para la ofrenda por la culpa. Fuera del vestíbulo, por donde se subía hacia la entrada de la puerta norte, había otras 2 mesas. Y al otro lado del vestíbulo de la puerta había 2 mesas más. De manera que había 4 mesas de un lado de la puerta y 4 del otro, es decir, 8 mesas en total, donde se mataba a los animales. Para el holocausto había 4 mesas labradas en piedra que medían 1,5 codos de largo por 1,5 codos de ancho y 1 codo de alto. Sobre ellas se colocaban los instrumentos con que se mataba a los animales para el holocausto y otros sacrificios. Colocados en el interior sobre las paredes en derredor estaban los ganchos dobles, que medían 1 palmo de largo. Sobre las mesas se ponía la carne de las ofrendas. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había 2 salas para cantores. Una de ellas estaba junto a la puerta del norte que daba al sur y la otra junto a la puerta del sur que daba al norte. Aquel hombre me dijo: la sala que da al sur es para los sacerdotes encargados del templo, mientras que la sala que da al norte es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc.
y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para ministrar delante de Él. Luego midió el atrio, que era un cuadrado de 100 codos de largo por 100 codos del ancho. El altar estaba frente al templo. Entonces me llevó al vestíbulo del templo y midió sus pilares. Cada uno medía 5 codos de grueso. El ancho de la puerta era de 14 codos, mientras que las paredes laterales de la puerta medían 3 codos de ancho. El vestíbulo medía 20 codos de ancho por 12 codos de largo, y se llegaba a él por un tramo de escalera. Junto a cada pilar había una columna. Luego él me llevó a la nave central y midió los pilares, los cuales tenían 6 codos de un lado y 6 codos del otro. El ancho de la entrada era de 10 codos y cada una de las paredes laterales medía 5 codos de ancho. También midió la nave central. Esta medía 40 codos de largo por 20 de ancho. Después entró en el santuario interior y midió los pilares de la entrada, los cuales eran de 2 codos de ancho cada uno. La entrada medía 6 codos de ancho y las paredes laterales de la entrada medían 7 codos. Después midió la longitud del santuario interior hacia el lado del lugar santo, que era de 20 codos de largo. Su anchura era de la misma medida. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo, que era de 6 codos de espesor. Las cámaras alrededor del templo medían 4 codos de fondo. Estas cámaras laterales estaban puestas una sobre otra, formando 3 pisos. En cada piso había 30 salas. Alrededor de todo el muro del templo había soportes que sobresalían para sostener las cámaras laterales, de modo que no estuvieran empotradas en el muro del templo. Las cámaras laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. La estructura alrededor del templo estaba construida en niveles ascendentes, de modo que a medida que se subía, las cámaras de arriba adquirían mayor amplitud. Una rampa subía desde el piso inferior hasta el superior, pasando por el piso intermedio. También vi que alrededor de todo el templo había una plataforma elevada que servía de base para las cámaras laterales. Esta base medía 6 codos de altura. La pared exterior de la cámara tenía un espesor de 5 codos. Entre las cámaras laterales del templo y las habitaciones de los sacerdotes que rodeaban el templo, quedaba un espacio libre de 20 codos de ancho. Las cámaras laterales se comunicaban con el espacio libre por medio de 2 entradas, una al norte y otra al sur. El ancho del espacio libre alrededor de las cámaras laterales era de 5 codos. El edificio, que por el lado oeste quedaba frente al patio, medía 70 codos de ancho, con un muro de 5 codos de ancho por 90 codos de largo. El hombre midió el templo, el cual tenía un total de 100 codos de largo. También el patio con el edificio adyacente y el muro medían 100 codos de largo. El ancho de la fachada del templo más la parte del patio que da hacia el este medía 100 codos. Luego midió la longitud del edificio posterior del templo que daba al patio, junto con las galerías de ambos lados, y medía 100 codos. La nave interior del templo, los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas con celosías y la galería alrededor de los 3 pisos
comenzando desde la entrada, estaban recubiertos de madera por todas partes. De arriba hasta abajo todo estaba recubierto, incluso las ventanas. Desde la entrada hasta el recinto interior y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, en el interior y el exterior se alternaban los grabados de querubines y palmeras. Cada querubín tenía 2 rostros, uno de hombre y otro de león. Cada rostro miraba hacia la palmera que tenía a su costado. Alrededor de todo el templo podían verse los grabados de estos querubines. Desde el suelo hasta la parte superior de las puertas había grabados de querubines y palmeras sobre las paredes de la nave central. El marco de la entrada del santuario era rectangular, y el del frente del lugar santísimo era similar. Había un altar de madera que medía 3 codos de alto por 2 codos de largo y de ancho. Sus esquinas, la base y sus costados eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. Tanto la nave central como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 hojas giratorias para cada puerta. Sobre la puerta de la nave central había grabados de querubines y palmeras, como los que había en las paredes. En la fachada del vestíbulo, por la parte exterior, había un alero de madera. Sobre ambos lados del vestíbulo había ventanas con celosías y con grabados de palmeras. Las salas laterales también tenían aleros. Santiago 4. Sométanse a Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia, por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan su miseria, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal uno de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen esto. Ustedes dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla
que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su fanfarronerías. ¿Qué palabra? Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Salmo 118, del 19 al 29. Ábrame las puertas de la justicia, para que entre yo a dar gracia al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entran los justos. Te daré gracia porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Señor, te ruego, danos la salvación. Señor, te ruego, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Con ramas en las manos, únanse a la procesión festiva hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracia. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracia al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Proverbios 28, versículos 3, 4 y 5. El pobre que oprime a los pobres es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Los que abandonan la ley alaban a los malvados. Los que la obedecen luchan contra ellos. Los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Bueno, unas cositas, como siempre. Más que todo en el libro de Santiago hay como proverbios. ¿De dónde vienen las guerras? De las pasiones dentro de nosotros. Deseamos algo y no lo conseguimos, matan, sienten envidia. La envidia es una de las emociones más feas y más común en comenzar los conflictos. Habla de amistad con el mundo. Un versículo que enfatizamos mucho en el estudio en Santiago: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y los que me conocen me han escuchado decir: a mí me toca humillarme delante del Señor. A Él le toca exaltarme. Si yo hago lo que a Él le toca, Él tiene que hacer lo que a mí me toca. Mañana no tenemos garantía, tenemos que confiar en Dios. Yo al llegar a América Latina, me frustraban los que decían, si Dios quiere, bueno, mañana vamos a tener una reunión. Sí, si Dios quiere. Y yo siempre contestaba, sí, Dios quiere. Pero al darme cuenta que era de la Biblia, ellos sí están planeando hacerlo. Solo es una manera de comunicarse, pero viene de la Biblia, porque la verdad es que no tenemos garantía del día de mañana. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por la sabiduría que aparece en este libro de Santiago, aún donde dice debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. No dice reprender, sino resistir. Y
humillarnos delante de ti, evitar amistad con el mundo, evitar la envidia que llega a causar conflictos hasta guerras. Ya todo está escrito. Y en todo que nosotros siempre tomemos en cuenta de que tú eres el Dios del tiempo, del presente, del pasado, del futuro, y confiamos en ti solamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo, Señor, te doy gracias personalmente por todos los miembros de la comunidad que hasta aguantan mi español. Gracias, hermanos. Bueno, como siempre, unos anuncios de davespanol@gmail.com, correo de nosotros. Tenemos un blog, davespanol.blogspot.com. Tenemos una cantidad de enseñanza aparte. Siempre estamos en el proceso de poner una enseñanza nueva todos los jueves, pero tenemos un gran archivo comenzando en el año de COVID 2020. Entonces, si quieren saber más de las enseñanzas disponibles, que me escriban davespanol@gmail.com. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga hasta el día de mañana. Muy buen día, bendiciones para toda la familia del DAB en español. Hoy quería hacer un comentario de la lectura del libro de Santiago, hoy lunes 18 de noviembre. Y el libro de Santiago nos anima a mostrar nuestra fe y nos desafía y dice que la fe sin obra está realmente muerta. Y el pastor nos hacía una anotación de que no es a través de las obras que nosotros vamos a alcanzar la salvación. Pero es evidente que Santiago quiere llevarnos a una reflexión y a una comprensión de quiénes somos nosotros. Y por consiguiente, de acuerdo a esa naturaleza, a esa identidad que nosotros tenemos que evidenciarla. El mundo tiene que darse cuenta de ella. El libro de Santiago dice que nuestra fe sin obras está realmente muerta. Y esto me llevaba a meditar y a pensar un poco por qué Santiago nos hace esa anotación. Y el Señor hablaba a mi corazón y me llevaba a mirar quién soy yo. ¿Quién soy yo? La Biblia dice que soy hija de Dios, que hago parte de la familia de Dios, que mi condición de vida cambió. La Biblia dice que antes estábamos envueltos en medio de nuestros delitos y pecados, pero que ahora vivimos para Él en medio del reino, en medio de la luz admirable que Cristo nos dio, y nuestra condición de vida cambió. Mi naturaleza cambió. Ahora soy hijo de Dios, ahora soy un ser espiritual y por consiguiente debo parecerme a Él. Y pude entender entonces por qué Santiago me llama a mostrar las obras. Me llama a mostrar las obras no como producto del esfuerzo humano para ganar la entrada al cielo y la estadía allá, no. Me llama a evidenciar las obras como un reflejo de quién soy yo, de mi nueva condición de vida. Y me gusta que Efesios 5:1 dice lo siguiente: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. En otras versiones dice sus hijos amados. Si yo y cada uno de ustedes somos hijos de Dios, formamos parte de la familia de Dios, el mundo tiene que evidenciarlo, el mundo tiene que darse cuenta de quiénes somos nosotros. Y eso solamente va a ser posible en la medida que nuestras nuevas obras evidencian nuestra nueva condición de vida. Si yo soy hijo de Dios, la Biblia dice que Dios es amor, Dios es un Dios de perdón, de misericordia. Yo debo reflejar esas cualidades y características. Creo que a eso es lo que apunta Santiago, que las obras de Dios tienen que cobrar vida a través de nosotros como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. Y esas obras tienen que hacerse evidente ante el mundo para que el mundo pueda reconocer a Dios en medio de nuestras vidas. Creo que
Santiago hace referencia a eso, no es solamente el mostrar que soy una persona buena. Y creo que cuando yo cambio mi condición de vida, cuando yo nazco de nuevo y ahora me parezco a Dios, eso me lleva a tomar esa naturaleza divina y a ponerla en práctica, a demostrar el amor, la compasión, el perdón, la caridad, la generosidad, todas esas características que hacen parte de mi Padre Celestial tienen que tomar vida en mí y tienen que mostrarse en medio de mi relacionarme con la gente, con el mundo. Entonces creo que Santiago nos está llamando a eso, a evidenciar quiénes somos nosotros en Cristo, a evidenciar nuestra nueva condición de vida, a evidenciar ese cambio que Cristo produjo en cada uno de nosotros para que el mundo pueda ver a Dios a través de cada uno de nosotros. Bendiciones, familia, un fuerte abrazo para todos.